Julia. Sí, profe. Ok. Demos una esperita a ver que ingresen los demás. ¿Sí? Entonces estamos hablando pues de las ecuaciones lineales, homogéneas, de segundo orden, con coeficientes constantes. Ya no es más un problema. ¿Por qué? Porque hay una tabla que nos dice cómo se resuelven. Es decir, que no hay mayor dificultad en eso. Y estábamos estudiando aquí un caso en el que aparece de forma natural una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y homogéneas. Bien, es un sistema masa-resorte. ¿Listo? Entonces suponemos que tenemos el resorte, en su extremo inferior se sujeta una bola de metal, ¿sí? Tiene una cierta masa, y el sistema queda en equilibrio aquí en esta posición que llamamos Y sub 0. Bien, entonces cuando el sistema sufre alguna perturbación, se le aplica una fuerza, esa fuerza es proporcional a la posición en que esté la bola. Si entre más lejos esté de su punto de equilibrio, hacia abajo, pues mayor fuerza tendré que hacer. Bien, porque el resorte se expande más, entonces él se opone a ese estiramiento. ¿Listo? Y la ley de Hughes dice que esa fuerza es simplemente menos K por Y. Bien, donde asumimos pues, y que por otra parte, por la segunda ley de Newton, esa fuerza es igual a la masa por la aceleración de esa bola, que sería la segunda derivada de Y, porque Y me da la posición. Bien, entonces por eso obtenemos esta ecuación diferencial. My2' más K por Y es igual a 0. ¿Listo? Entonces para resolverla, pues usamos los resultados que conocemos. Pero debemos escribir esta ecuación diferencial en la forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? Así. Y2' más A por Y' más B por Y igual a 0. ¿Sí? En este caso, pues esta M está acompañando el Y2', debemos pasarla a dividir y obtenemos entonces que Y2' más K sobre M, donde M es la masa de esa bola, por Y es igual a 0 dividido M, que sigue siendo 0. ¿Listo? Al escribirla de esta forma, ¿quién sería A y quién sería B? ¿Quién sabe decir eso? ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Eso implica que A viene siendo lo que acompaña a Y', pero miren que aquí no tenemos ningún Y'. ¿Sí ven? Entonces A viene siendo 0. Listo, en esta ecuación diferencial. Y B sería lo que acompaña a Y, que en este caso es K sobre M. ¿Listo? Profe, ¿por qué A es 0? Qué confundida. Sí, porque A es el que acompaña. Esta es la ecuación diferencial de segundo orden. En la forma estándar, pues. En nuestro caso, ¿usted ve algún Y' por aquí? No. Entonces se entiende. No. Se entiende que la ecuación está escrita así, mejor dicho. O sea, podemos reescribirla así, como 0 por Y', ¿sí? Porque 0 por Y' es 0, más K sobre M por Y, que era lo que teníamos antes.
y que eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahorita sí podemos asociar mejor. 0 por y' pues es 0, lo coloqué ahí nomás para que usted note que A es 0 entonces. ¿Sí? El que acompaña a y' es 0. Y que B es K sobre M, es el que acompaña a Y. ¿Sí responde la pregunta ya? Sí, profe, es que estaba pensando que era el 0 después del igual. Ah, ya. No, Entonces, no. por Es eso que el 0 confundí. que acompaña. Exacto. Muy bien. Entonces, ahorita ya sabemos quién es A y quién es B. Tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Tenemos que identificar en qué caso estamos para usar la tabla donde resumimos cómo resolver este tipo de ecuaciones con cocientes constantes. Entonces hay que saber en qué caso estamos. Entonces tenemos que saber quién es lambda. Lambda, si ustedes recuerdan, lo dije hace un momento, es igual a menos A más o menos raíz cuadrada de A al cuadrado menos 4b. Todo esto sobre 2. ¿Cierto? Por lo tanto, si sustituimos los valores de A y de B que conocemos, ¿cuánto sería lambda? Lambda sería 0, más o menos, o sea, sería menos A, pero menos A es menos 0, en este caso concreto. Más o menos raíz cuadrada ¿de quién? De A al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado, que es 0, menos 4 veces B. ¿Quién es B? Es K sobre M. Entonces, si ustedes ven, la constante de elasticidad es acá, es un número positivo y M también es una masa. ¿Sí? Por lo tanto, esa raíz es la raíz de un número negativo. ¿Listo? Por lo tanto, eso quiere decir que estamos en el caso 3, que nos dio raíces negativas. Entonces, estamos en este caso. Voy a mostrar la tabla de nuevo. Estamos aquí, soluciones complejas, lambda dio complejo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser? Entonces, para encontrar la solución ya, pues las soluciones van a ser una exponencial por una función coseno, esta es una, y también la misma exponencial por una función seno. Entonces tenemos que saber quién es A, pero A ya sabemos quién es, A es 0, ¿sí? Entonces esta exponencial va a desaparecer porque me quedaría exponencial de 0 por x sobre 2, que eso es 0, y exponencial de 0 es 1. Entonces todo esto se convierte en un 1 en nuestro caso particular. Y simplemente nos falta decidir o encontrar W, ¿sí? Pero W no es otra cosa que esta raíz que está aquí, pero sin el signo negativo, ¿sí? O sea, si usted usa la fórmula, lo mismo. Entonces W va a ser igual a ¿qué? Como que el menos sale y queda W es esa raíz, pero si no hubiese el negativo, porque si consideramos ese negativo, sería un número imaginario. W es simplemente raíz. Si usted aplica la fórmula que da el libro, llegan a que W es la raíz de 4K sobre M, que es lo mismo que decir, raíz de 4 es 2, es lo mismo que decir 2 raíz de K, donde K es la constante de elasticidad del resorte sobre M. ¿Sí? Entonces, en virtud de eso, la solución de este sistema, ¿sí? O sea, la que me da la posición de mi partícula en el tiempo, la solución general, es que, pues según lo que dice la tabla, va a ser igual. ¿Quiere les escribo aquí de nuevo lo que dice la tabla? Que es un resultado que ya se probó. La solución va a ser y igual, o y1 va a ser, que son dos soluciones y la combinación de esta me da la solución general. Entonces la solución 1 será menos a x sobre 2 coseno
de W por X. Y la solución 2 va a ser E a la menos AX sobre 2 seno de WX. Listo. Y en nuestro caso, como ya vimos, A es 0. Estas exponenciales se transforman en 1. Y exponencial de 0 es 1. Y ya vimos que es W. Entonces, esto en nuestro caso concreto va a ser simplemente coseno. La exponencial ya dijimos es 1. Quedaría por un 1. Pues. Coseno de 2 raíz cuadrada de KW, K sobre W, sobre M, perdón, por X. Eso es una constante, ese W es una constante que me da, esa constante, ¿qué es lo que me da? Me da la oscilación. Digamos, qué tan rápido, digamos, es el movimiento de subir y bajar esa bola cuando se sale desde su punto de equilibrio, ¿no? Ella empezaría a oscilar. Entonces, entre más grande sea ese W, mayor es la oscilación, ¿no? Y acá quedaría así, seno de 2 veces raíz de K sobre W sobre M, perdón, incluso digo W es M, por X. Sí, estas son las soluciones que son una base para el sistema. Entonces, la solución general es la combinación de esas dos. Entonces, podemos decir que la dinámica que sigue este sistema masa resorte es una función de la siguiente manera. No sé, es la combinación lineal de esas dos. La solución general es Y igual, no sé si el libro usa A coseno de 2 raíz de K sobre M. Entonces, miren, lo que ustedes esperaban, como es un movimiento oscilatorio, la solución general son la combinación lineal de dos funciones periódicas que oscilan, ¿no? Seno y coseno. Entonces tiene sentido si lo vemos en ese plano. Aquí faltó el X, ¿no? O T, más bien decir T porque así lo he expresado. En este caso, la variable independiente es T, pensemos. Seno. Usemos esa letra en lugar de X. Es lo mismo. De 2 raíz de KW, perdón, raíz de K sobre M. Por T. Listo. Entonces, esa sería la solución general que podemos verla aquí en el libro. ¿Sí? Aquí se hace pues el mismo análisis, ustedes pueden leerlo también. Aquí queda establecida pues la ecuación diferencial y aquí aparece esto. Y aunque sin embargo aquí es curioso porque ellos dicen W sub 0. Es K sobre M, ¿no? Pero no aparece el 2, ¿por qué será que no colocaron ese 2? Seguro, vamos a ver si hacen las cuentas más adelante aquí. No colocan ese 2. Pero ese 2, a ver, ese 2 surgió cuando llamamos W, ¿no? Pero yo hice una cuenta errada. ¿Que W qué es? Veamos quién es W. Seguro faltó por ahí dividir entre algo. Ah, no, ese valor de W lo encontramos en la tabla. W va a ser B menos un cuarto de A al cuadrado, pero sabemos que A es 0. Entonces W va a ser raíz de B. ¿Y quién es B en nuestro caso? Ah, no, sí. Yo apliqué mal la fórmula ahí.
B en nuestro caso habíamos dicho que es K sobre W, ¿no? Entonces hice una cuenta mal ahí. Es decir, recordemos siempre que W es B menos un cuarto al cuadrado. Todo esto en raíz. ¿Listo? Entonces por eso no queda ese 2. Yo lo calculé mal ahí. Démoslo así. Bien. Por lo tanto, ahí sí ya tenemos el resultado que nos muestra el libro. Listo. En una aplicación de ese sistema masa-resorte, perdón, de las ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes. Una aplicación nomás. Entonces llegamos a esta respuesta. Bien. Simplemente. Ahora, a este tipo de movimientos se le llaman movimientos de oscilación armónica, ¿no? Si yo grafico esa solución, esa suma de una función seno con una función coseno, dan este tipo de funciones. ¿Listo? En cada caso, aquí aparecen 3 gráficas. En cada caso se asumen, por ejemplo, que la perturbación, o sea, tenemos varios casos. Se supone que tiene su sistema masa-resorte, pero usted puede suponer que él está en estado de reposo y que usted lo estira y le hace la perturbación, ¿no? O sea, que él está en un sistema de reposo, o sea, que la velocidad de él es 0. Pero usted también puede suponer que él se estaba moviendo ya y que usted hace la perturbación. Entonces él estaba por acá, digamos, ya tenía una velocidad inicial y usted perturba el sistema aún más. Entonces, en cada uno de esos casos, pues tenemos la gráfica de las distintas soluciones, ¿no? Soluciones a este sistema. Está aquí. Si hay velocidad inicial, si no hay velocidad inicial, si la velocidad es negativa o positiva. ¿Qué quiere decir una velocidad negativa o positiva? Quiere decir que el sistema ya estaba perturbado, pero entonces estaba hacia acá, hacia abajo, o sea que el resorte estaba expandiéndose, o estaba comprimido, iba subiendo así. Entonces velocidades que van subiendo se consideran negativas y bajando positivas. Bien, entonces aquí tenemos la gráfica de esos distintos tipos de velocidad inicial que podría tener el sistema cuando se le perturba. Bien, y dependiendo de las perturbaciones, son condiciones iniciales, pues encontramos A y B. Bien, pero en la final ese tipo de funciones son funciones, tienen esta forma, como de senos o de cosenos. Listo. Si nosotros usamos algunas identidades trigonométricas, podemos decir que podemos reescribir esta fórmula 4, de una manera más compacta, ¿sí? Siendo que eso es simplemente una constante por esta función coseno desplazada delta veces, delta unidad. ¿Sí? Desplazamiento en la fase ahí. Pero en fin, es una simple forma de escribirlo. Podemos simplemente trabajar con esta expresión nomás que se deduce inmediatamente de la tabla que tenemos para resolver ecuaciones con coeficientes constantes. Bien. Y bueno, aquí aparece algún ejemplo concreto. Pero antes de revisar el ejemplo, no sé si tienen alguna pregunta los estudiantes que quedaron aquí. Si ven ustedes cómo está la situación del CS, miren. Los estudiantes entran en la primera sección más por curiosidad, ¿no? ¿Qué les cuento yo sobre la situación del CS? Sobre qué ha hecho la universidad o si tengo alguna información oficial. Y luego, miren, la segunda sección se retiran la mayoría. ¿Sí están notando ustedes? Juliana, ¿sí notó? Sí, señor. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Y eso ocurre en todos los cursos, ¿no? Sí, profe, por lo general sí. Sí, entonces por eso a mí no me han dado indicaciones de hacer examen ni pruebas ni nada. Y es fundamentalmente por eso, porque es que el CS está ocurriendo, de verdad. Hay muchos estudiantes que no asisten a las clases.
Bueno. Entonces, veamos un ejemplo sobre este caso, sistema masa-resorte, ¿sí? Porque yo no tenía preparado dar esto hoy, ¿no? Pero pues podemos analizarlo, ¿verdad? El ejemplo. ¿Sí? Entonces dice aquí que tenemos un sistema masa-resorte y tenemos una bola ahí de metal aquí que pesa 90 newtons, ¿no? Dice aquí 90 newtons, aquí es aproximadamente 20 libras. Listo. Entonces, si tenemos el resorte, digamos, a ver, vamos haciendo una gráfica analizando esa información. Ya sabemos cuál es la fórmula general de la solución. La que voy a dejar ahí, no la voy a borrar. Entonces tenemos nuestro buen resorte. Voy a hacer dos dibujos aquí para entender ese texto. Vamos aquí. Entonces primero dibujemos el resorte sin ninguna bola ahí que lo comprima, lo extienda. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, miren. Y aquí está el resorte. Listo, sin nada ahí. Y luego se le coloca una bola que pesa 90 newtons, 98, aproximadamente 22 libras. Entonces aquí tenemos el resorte. Al colocarle esa bola, pues él se expande claramente. ¿Sí? Y queda por acá, sí. Listo. Entonces hagamos una línea aquí que nos muestre un poco cuánto se expandió eso. Cuánto fue la expansión. Listo. Entonces veamos. Según la información de la pregunta, al colocar esa bola ahí, hubo una expansión de 1.9 metros, ¿no? Se expandió bastante. 1.09. Toda esta distancia de aquí a acá es 1.09 metros. Luego de colocar esa bola ahí, con aquel peso. Listo, está usando el sistema internacional de medida. O sea que está usando, se habla de unos newtons, eso tiene unidades de masa por aceleración, es decir, kilogramos metros por segundo cuadrado, ¿sí? Porque se está hablando del peso de la bola. El peso es distinto a la masa. Ustedes sí tienen en cuenta eso, ¿no? Porque el peso es masa por aceleración. Y la masa es una propiedad intrínseca del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si yo me peso aquí hoy día, cuando me pesé ayer que fui al gimnasio, pesé 90 kilos, ¿pueden creer? Y si yo me peso en la luna, no voy a pesar 90 kilos, pesaré que 30 kilos. Y entonces el peso depende del sistema de referencia, depende de dónde esté ubicado yo. ¿Listo? Pero la masa que yo tengo, sí, mi masa es igual aquí en la Tierra o en la Luna o en cualquier otro planeta. Sí, es una propiedad intrínseca del cuerpo. Entonces el hecho es que esta bola pesa 90 newtons. Entonces ya el peso genera una fuerza, ¿sí? De 98 newtons, perdón. Coloquémoslo así. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Sigamos analizando la pregunta. Dice, ¿cuántos ciclos por minuto ejecuta el sistema? Bien. Y comenzando desde su posición inicial y con una velocidad inicial 0. ¿Sí? Entonces, hablan de un ciclo, de cuántos ciclos por minuto, es decir, cuántas veces sube y baja esa bola, ¿sí? Después de que se le perturba. Y esa magnitud, ese ciclo,
está dado por aquí. Ese ciclo tiene que ver con esta frecuencia. Es decir, que el ciclo es simplemente este W sub 0, que es K sobre la raíz cuadrada de K sobre M sobre 2pi. Y esto me da como su frecuencia de oscilación. ¿Sí? Si miramos en esta gráfica, sería cuántas veces ella sube y baja otra vez. Mire que aquí se grafica en un ciclo. Mire, por ejemplo, analicemos esto. Comienza ahí, baja, sube, vuelve a bajar, y a partir de este momento comenzaría otro ciclo. Sube, baja, vuelve a bajar. Entonces nos preguntan cuántos ciclos de esos hace en un minuto. Bien. Entonces, primero que todo tenemos que, digamos, solo tenemos esos dos datos, si ustedes notan. Y aquí nos hablan de una masa y una constante de elasticidad del resorte. Entonces, ¿cómo encontramos primero que todo K? ¿Quién es K? ¿Cuál es la constante de la elasticidad del resorte? Sí, esa es la primera pregunta. Porque es que cuando nosotros abordamos este problema, lo primero que yo dije fue, la K es una constante del resorte, la constante de elasticidad. Y aquí, en esta información que nos han dado, nos mencionaron el resorte, sí, pero nunca hablaron de su constante de elasticidad. Pero nos dieron una forma de calcularla, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes notan, en definitiva el sistema le está aplicando una fuerza, ¿sí? Se está aplicando una fuerza ¿y cuánto es esa fuerza? O sea, el sistema está en reposo y si le aplicaron 90 newtons de fuerza. Entonces, a la final, nosotros sabemos que la fuerza es igual a K por Y, ¿cierto? A menos K por Y, por la ley de Hughes. Entonces, como en este caso, el desplazamiento se hizo hacia abajo, Y es negativo. En realidad, cuando se aplicó esa fuerza, el sistema, o sea, la posición Y, se movió 1.09 metros. Pero eso sería negativo porque es hacia abajo. Entonces tenemos que 98 newtons, que es esa fuerza, es igual a menos K, que no lo conocemos, por menos 1.09 metros. Menos por menos es más. A la final me queda que 98, si quiere podemos prescindir de las medidas, pero 98 sobre 1.09, 98 newtons sobre 1.09 metros, es igual a la constante K de elasticidad del resorte. Bien, según esta ley de Hughes. ¿Listo? Entonces hacemos esta división, ya sabemos quién es K. Veamos. Aquí ya nos dicen, si ustedes notan, por la ley de Hughes, como dice aquí, se tiene esta, bueno, aquí está mal escrito esto porque se salta, pero al final, ese 98 que debería ir aquí, dividido 1.09 da 90 kilogramos por segundo cuadrado. ¿Por qué da kilogramos por segundo cuadrado? Es obvio porque recuerden que los newtons, como les dije, tiene unidades de kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y entonces aquí tengo metro y metro se dividen y queda a la final kilogramo sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Esa es la unidad de esas constantes de elasticidad de los resortes, de cualquier resorte, siempre y cuando se use el sistema internacional de medidas. Listo, entonces ya encontramos K. Ahorita la pregunta es, ¿quién es M? La masa. ¿Sí? Pues nosotros sabemos que el peso es masa por aceleración y que eso da 98 newtons. ¿Y cuál es la aceleración en este caso? Es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que es aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, nosotros simplemente, como ya sabemos la aceleración, que es la única que
La única aceleración que tiene esta bola aquí es la aceleración de la gravedad. O mejor dicho, no la bola, sino cuando uno habla de peso, el peso es masa por gravedad. Si nosotros conocemos el peso, que es masa por gravedad, podemos decir aquí masa por gravedad, entonces la masa es igual al peso sobre la gravedad. Es decir, 98 newtons dividido 9.8. Si ustedes hacen esa división, eso da exactamente, bueno, estos metros sobre segundo cuadrado. Y si ustedes hacen esa división, eso da 10 kilogramos. Entonces ya tenemos la otra magnitud importante, la masa. Ya tenemos K, la constante de elasticidad, que es 90, que la hice hace un momento, 90 kilogramos sobre segundo cuadrado y la masa que es 10. ¿Listo? Por lo tanto, ya podemos calcular W sub 0. Es decir, podemos calcular cuánto es raíz cuadrada de K sobre W. Entonces, ¿cuánto es de K sobre W? Entonces, W sub 0, que es raíz cuadrada de K sobre W, es lo mismo que decir la raíz de 90 sobre 10. Voy a prescindir de las medidas, que esto es aproximadamente 3. Es decir, aquí es 90 punto algo, por eso digo que aproximadamente. Bien. Por lo tanto, si eso es W, entonces W sub 0 W, entonces la frecuencia es igual a 3 sobre 2pi, y que es W sub 0 sobre 2pi. Y esto es aproximadamente que como un medio, ¿no? 0.5 más o menos. Está por aquí. 0.48 Hz. Sí, un medio, más o menos 0.5. Y si uno usa, ¿qué quiere decir un Hz? Entonces, concluye que el ciclo es de 29 ciclos por minuto, pues. Y que la solución general va a ser de la forma, simplemente acá sustituir esto por, donde está esa raíz, por 3, porque eso fue lo que nos dio. Y por 3. ¿Sí? Y si nosotros asumimos además que el sistema, sus condiciones iniciales son, o sea, la posición en el tiempo y igual 0 es 0, está en reposo, y la velocidad inicial también es 0. Es decir, colocamos esas condiciones iniciales, entonces podemos encontrar las constantes A y B, ¿ya? Para, en definitiva, dar la descripción de la dinámica de ese sistema. Es decir, quién es Y de T. Y suponiendo esas condiciones iniciales, ¿y por qué escribí esas condiciones? Porque si ustedes se fijan, aquí no las dan. ¿Sí? Es decir, el sistema comienza con una velocidad inicial de 0. ¿Sí? Y por acá dice que el sistema está en reposo. Entonces, por eso tengo esas condiciones iniciales. ¿Listo? Ahora, aquí aparece esta solución. ¿Pero por qué aparece esa solución así? Porque usaron fue esta fórmula 4 estrella. ¿Sí? Pero nosotros estamos usando la fórmula 4, pero son equivalentes. Entonces, ¿cómo encuentro A y B? Entonces, si evalúo Y en 0, por una parte, Y evaluado en 0 es 0. Y por otra parte, Y evaluado en 0 es A coseno de 0, porque T vale 0, que es 1. Entonces me quedaría A más B seno de 0, más B por 0.
¿sí? O sea que A va a valer 0. ¿Listo? Entonces desaparece esta parte. Ahora, por otra parte, ¿cuánto es Y'? Y' es igual a, como ya sabemos que A vale 0, entonces podemos ignorar esta parte. Y Y' va a ser B. La derivada de seno es coseno de 3t por la derivada interna, que es 3. ¿Sí? Y eso evaluado en 0 tiene que dar 0. Ahí podemos descubrir quién es B. Esto está como raro aquí. Daría B por coseno 3t. Perdón, de 3 por 0 por 3. ¿No? Y eso debe dar 0. Miremos una cosa aquí, a ver si es que yo estoy colocando mal las condiciones iniciales. Tal vez aquí veamos, a ver. Es que no leí bien esto que está en inglés. Ah, perdón, acá. Entonces dice, un sistema masa resorte, se comprime o expande, conceptual, longitud, no, entonces sí, aquí no hay una, aquí la condición inicial Y evaluada en 0 no es 0, sino 16. Y aquí dice que la bola se coloca, o sea, ocurre la perturbación después de 16 centímetros de la posición de equilibrio del resorte. ¿Sí? Y la velocidad inicial sí es 0. No ha leído esta partecita aquí. Entonces eso sí cambia algo acá. O sea que ya no podríamos decir que Y evaluado en 0 es 0, sino que Y evaluado en 0 es 16 centímetros, que es lo mismo, 16 aquí. 16 centímetros, como estamos usando el sistema internacional, es lo mismo que 0.16 metros. ¿Listo? Entonces aquí A sería 0.16. Bien, ahí cambiaría eso. A es 0.16. Hay que leer entre líneas ahí para hacer condiciones iniciales. Y si A es 0.16, derivan eso usando ese hecho y obtienen B. Y a las finales tendrá que quedar algo parecido a esto, si usan alguna identidad trigonométrica. Bien, preguntas hasta aquí. Entonces yo creo que ya hay dos estudiantes nomás. Yo creo que vamos a dejar por aquí, listo, las 5:30. Bien, y cuando retomemos, pues revisamos de nuevo este ejemplo. Hoy era una clase, digamos, introductoria a ese tema, que es en el fondo una aplicación nomás. No podría uno decir que se avanzó en tema porque es que se hizo fue una aplicación